Hace poco yo hablaba con un amigo, este no es el mismo amigo del video anterior, este es otro, pero son conversaciones reales, han sido conversaciones reales. Yo aprovecho estos temas y traigo esto para abrir debate con ustedes y poder reflexionar un poquito. Este amigo y yo estábamos chateando y él me decía algo, me escribió algo, yo lo leo y una vez que lo leo me mando a responder. Él me decía, pero espera. Lee nuevamente y yo lo vuelvo a leer y cuando lo vuelvo a leer vuelvo a interpretar lo mismo. Y él me dice, no es lo que está escrito, es lo que tú estás entendiendo. Muchas veces no sabemos la intención de lo que una persona dice, escribe, lo que sea, como haya ocurrido la comunicación. Muchas veces nosotros leemos o escuchamos, pero realmente no sabemos cuál es la intención de esa persona al decir eso, cuál es el corazón de esa persona, qué nos está tratando de decir esta persona. Y cuando nos guiamos por nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestra experiencia de la vida, porque ya me pasó esto, o porque ya sé esto, o porque anteriormente ya he escuchado esto, pongo eso por delante de la nueva información que estoy recibiendo y simplemente no la puedo recibir de la forma que la persona la está enviando. ¿Por qué? Porque en el medio se interpone mi pensamiento, mi sentido, mi lógica, mi estándar, mi sabiduría, mi experiencia, y eso no me permite que yo pueda recibir el nuevo mensaje de la forma correcta. Esto realmente nos pasa en la vida a menudo con nuestras relaciones interpersonales. ¿Cuántas veces no hemos abierto peleas, discusiones, diferencias con personas simplemente porque la persona dice algo, expresa algo y automáticamente viene nuestro pensamiento en el medio? ¿Y qué fue lo que tú quisiste decir? ¿Esto o esto? De ahí el dicho que dice que no hay palabras mal dichas sino mal interpretadas. Cuando uno está escuchando o uno está leyendo algo, uno realmente tiene que pensar profundamente. Y si uno no puede por uno mismo llegar a una conclusión, deducir, por lo menos escuchar. Escuchar es muy importante y escuchar no es solamente oír. Oír, el sonido entra por un oído, muchas veces sale por el otro, ni siquiera se procesa en el cerebro, pero a veces se procesa en el cerebro, pero aún así eso no incluye lo que es escuchar. Escuchar significa que realmente haya una meditación, realmente hay un pensamiento profundo sobre esa información que se recibió para uno poder llegar a una conclusión y que haya un cambio de pensamiento. De la misma forma nos sucede con la palabra de Dios. Muchas veces estamos escuchando la palabra de Dios, estamos leyendo la palabra de Dios, estamos leyendo la Biblia, pero hay algo que se interpone entre nosotros y el corazón de Dios, que no nos permite que nosotros recibamos la gracia de Dios, que no nos permite que nosotros recibamos el corazón de Dios. Porque ¿cuál es el objetivo por el cual nosotros leemos la Biblia? Nosotros leemos la Biblia para conocer el corazón de Dios, para conocer el carácter de Dios, para conocer cada mensaje, qué es lo que nos está tratando de decir Dios a través de cada historia de la Biblia. Pero precisamente porque tenemos nuestro pensamiento, nuestra sabiduría, nuestros estándares, nuestro conocimiento, nuestra experiencia, lo que nos han dicho las personas anteriores que nos han hablado sobre la palabra, o nuestros padres, nuestros familiares, la cultura, lo que sea, todo eso se interpone y no nos deja recibir el mensaje de Dios tal y como Él lo está enviando. Hoy te traigo una historia, una parábola en la Biblia que es muy conocida, el buen samaritano, pero no te voy a leer la historia completa. El objetivo mío aquí es sacar un versículo, solamente vamos a meditar sobre un versículo. Está en San Lucas capítulo 10, versículo 26, es el que quiero meditar contigo hoy. Pero te voy a leer desde el 25 y 26 para que entiendas el contexto. Pero vamos a meditar solamente el versículo 26. Es una oración, una respuesta que le dio Jesús a un hombre, a un fariseo, que estaba tratando de probar a Jesús y le hace una pregunta para probarlo, ¿cierto? Y Jesús le responde con esto. Y esta respuesta de Jesús es lo que estoy tratando en este video de hacerte ver. No es realmente lo que está escrito, no es realmente lo que nosotros escuchamos, no es realmente lo que nosotros leemos, es realmente cómo lo leemos. Eso es lo que hace la diferencia. Por eso es que hay tantas religiones, luego te voy a hablar de eso, pero hoy te voy a traer esta historia. Y como te decía anteriormente, el buen samaritano es una historia ampliamente conocida por muchas personas, no solamente cristianos, ¿cierto? Entonces dice en el capítulo 10, versículo 25 de San Lucas, el buen samaritano, dice, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo. Un intérprete de la ley era un judío, eran los fariseos, los escribas, eran los que conocían la ley con exactitud, a la perfección.
Y él le pregunta, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa? Esta historia es sobre nuestra salvación. En el versículo 26, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? Escucha bien esto, porque esta es la respuesta de Jesús. Y la respuesta de Jesús le preguntó, le respondió con una pregunta. Y esa pregunta tiene dos preguntas en uno. Jesús no le dijo, ¿qué está escrito en la ley? No, Jesús le preguntó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? ¿Cómo lees? Este es el versículo 26. Sobre esto quiero meditar. O sea, hay muchas cosas escritas en la palabra, pero ¿cómo la estás interpretando? ¿Cómo la estás leyendo? Y esto es muy importante porque de aquí es donde surgen las religiones. ¿Qué es la religión? Bueno, cuando Dios creó el mundo, cuando Dios creó al hombre, Dios no creó la religión. Dios simplemente creó al hombre y ese hombre estaba conectado con Dios. Como en videos anteriores he explicado, y por favor, si no has visto los videos, te invito a que los busques y los veas en orden cronológico, en orden lógico, para que puedas entender, porque todos estos videos son acerca de cómo puedes recibir tú el perdón de tus pecados, cómo puedes recibir tú tu salvación y cómo puedes volver a nacer, porque en estado natural, cuando nacemos, estamos muertos realmente, espiritualmente. En otros videos lo explico, no me quiero extender en este acerca de eso, porque ya he hecho videos anteriores acerca de eso. Mi único objetivo es que tú puedas recibir tu salvación. Mi único objetivo es que en el último día, en el día final, ya sea el día final de este mundo o tu día final, tú puedas ir al cielo con Dios. Entonces, cuando Dios creó al hombre, Dios no creó la religión. Dios creó al hombre conectado con Él. Pero por el pecado, el hombre se desconectó. El Espíritu de Dios salió del hombre y entró el espíritu de Satanás. Por eso es que nosotros nacemos con el espíritu de Satanás. Por eso nosotros nacemos pecadores. ¿Qué hizo el hombre? A través de la historia, inventó la religión. La religión no es más que el hombre intentando explicar esa relación con Dios, tratando de explicar la existencia del hombre y tratando de explicar qué relación hay con eso, siempre buscando respuestas, siempre buscando esperanza y siempre buscando salvación. De ahí surgen todas las religiones. Para nosotros los cristianos es muy fácil decir que los católicos son incrédulos porque ellos dicen que la Virgen María tiene poder, que puede interceder por nosotros. Es muy fácil para los cristianos decir que los testigos de Jehová son incrédulos porque ellos no creen en la palabra de Dios. Ellos simplemente creen que Jesús no es el Hijo de Dios, que es un ángel. Que los ateos, como no creen en la existencia de Dios, son incrédulos. Que los musulmanes, que los mormones, cualquier tipo de religión, para los cristianos es muy fácil decir que esas personas tienen un velo de incredulidad y que simplemente no creen en la palabra de Dios. Pero realmente, incrédulos somos todos. Realmente todos. En ciertos momentos, cuando estamos frente a la palabra, cuando está el corazón de Dios, la voluntad de Dios, la promesa de Dios y la palabra de Dios en conflicto con nuestro corazón, con nuestro entendimiento, con nuestro pensamiento, nosotros también caemos en eso. También los cristianos caemos en eso. ¿Y qué queremos hacer? No, eso no es posible. No, eso no es lógico. No, eso no es lo que dice aquí. Eso no es lo que dice allá. Eso no es lo que me dijo mi pastor. O eso no fue lo que me dijeron a mí. Eso no fue lo que... Y entonces eso está constantemente oponiéndose a la palabra de Dios. Pero aquí, en San Lucas, capítulo 10, versículo 26, bien claro lo deja Jesús. ¿Qué está escrito? Obviamente este hombre, escriba al fin, conocía la palabra de Dios a la perfección. Te puede decir todo lo que está escrito. Ahora, la segunda parte de la pregunta es, ¿cómo lees? ¿Qué interpretas tú sobre eso? Los cristianos necesitamos venir a la palabra de Dios transparentes y desnudos, sin ningún pensamiento y sin ninguna experiencia para poderla recibir tal y como es, porque no todo lo que hemos aprendido, no todo lo que hemos escuchado nos muestra el corazón de Dios. Entonces, así como las demás personas, nosotros también somos incrédulos. Tenemos que venir ante Dios y decir, Señor, dame tu gracia. Ten misericordia de mí y dame tu gracia. Y cada vez que escucho una palabra nueva, ¿de dónde viene esto? Esto viene de ti, Señor. ¿Qué es lo que realmente tú estás tratando de decirme? ¿Por qué está sucediendo esto?
¿Por qué estoy en este momento pasando por esta confusión? ¿Por qué están estas personas tratando de decirme esto? Esto aplica para cualquier persona, no solo para los cristianos. Si eres ateo, si perteneces a cualquier otra religión. Como te decía anteriormente, la Biblia es una sola, pero cada religión ha interpretado la Biblia como ha entendido. Simplemente ha venido una persona que no tiene el Espíritu Santo. También te decía en videos anteriores que la única forma que tiene una persona de poder entender, un hombre, una persona en modo natural, poder entender el corazón de Dios y la palabra de Dios es teniendo el Espíritu Santo. No cualquiera que lee la Biblia la puede entender. No cualquiera que lee la Biblia puede descubrir el corazón de Dios. Tú puedes pretender que lo descubriste, puedes pretender que sabes lo que dice, puedes pretender que te has estudiado todo. Si no está el Espíritu Santo en ti, el Espíritu Santo es el que nos da el discernimiento. El Espíritu Santo es el que nos deja ver el corazón de Dios, el mensaje de Dios. Por eso es que hay muchos pastores, muchos padres o como quiera que se llame el líder religioso de cada religión, que están utilizando la misma Biblia, pero no están compartiendo el corazón de Dios, no están hablando verdad, no están hablando sobre el evangelio de la salvación. Entonces, para un cristiano, nuevamente, le es muy fácil decirle a un católico, no, tú estás mal, tú eres incrédulo, porque tú estás pensando lo que tú quieres, porque la Virgen María, que por cierto no es virgen, porque ella era virgen cuando concibió a Jesús, pero luego de eso ella tuvo más hijos, entonces no murió virgen, ella no es eternamente virgen. La Virgen María no intercede por nosotros, la Virgen María no tiene ningún poder. El único poder de María lo tuvo cuando concebió a Jesús. El poder de María lo tenía por Jesús. Jesús en ella, así como nosotros, los hijos de Dios, tenemos el poder de Jesús en nosotros. De igual forma, un cristiano le puede explicar a un testigo de Jehová, no, pero ustedes son incrédulos. ¿Por qué? Porque ustedes no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Está muy mal, porque toda la Biblia lo dice, Jesús es el Hijo de Dios. Y le pueden demostrar con versículos, lo dice aquí, lo dice allá. Pueden tener un debate, pero de esa misma forma, nosotros también somos incrédulos. ¿Por qué? Porque la Biblia está diciendo con un mensaje que es espiritual, que solamente se puede interpretar a través del Espíritu Santo. Solamente los hombres de Dios, los hijos de Dios, los siervos que tienen el Espíritu Santo pueden entender lo que dice la palabra de Dios. El resto la está leyendo y la está interpretando a su forma, y por ese camino está llevando a muchas personas, la Biblia se refiere a ovejas, a la condenación y al infierno. ¿Por qué? Porque no tenemos al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no se puede tener discernimiento, no se puede creer, no se puede tener fe, no se puede tener un corazón dispuesto. Realmente no somos nosotros los que buscamos a Dios, es Dios el que sale a buscarnos a nosotros y el que nos trae hacia Él. Siempre ha sido así, es Dios el que lo hace todo, nosotros no tenemos que hacer nada. Lo único que te pido es que cuando ores, ya seas cristiano, ateo, religioso, no religioso, pertenezcas a cualquier otra religión, lo que sea, le pidas a Dios que tenga gracia y misericordia de ti y que te muestre su corazón, que abra tu corazón a su palabra, tus oídos, tus ojos, para que puedas ver, porque sin el Espíritu Santo somos incrédulos todos. Y aún con el Espíritu Santo, porque la palabra dice que la justicia de Dios es por fe y para fe. Luego de recibir la salvación nos espera una vida donde vamos a aprender a vivir por fe. Una vida donde cada día vamos a tener que desechar nuestro pensamiento. Esto no es algo para la persona que no ha recibido la salvación. Esto es para todos, aún los que somos salvos, los que somos hijos de Dios. Cada día tenemos que desechar nuestro pensamiento y recibir y aceptar y creer la palabra de Dios tal y como es. Continuaré orando por ti. Dios te bendiga.